Ándele. Ya está. Bueno, entonces aquí estamos, en lo íntimo, mis hermanos, entre nosotros. Bueno, voy a recapitular porque el video se subiría otra vez desde cero. Entonces, la meditación de hoy en este domingo trata de dos constructores y está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero recuperar este sueño que en algún momento todos o la gran mayoría hemos tenido, de tener una casa, mayormente una casa propia. Cuando uno comienza su vida matrimonial, a veces pues comienza uno rentando y luego va el sueño de ver la posibilidad de adquirir una casa. Es sano, es legítimo, es bueno tener una casa propia. No venimos a eso, a este mundo. Si alguien muere sin tener una casa propia, no pasa nada. Hay una casa muchísimo mejor, celestial, para aquel que llega a creer en Cristo Jesús, allá en los cielos. Pero es sano y es satisfactorio y es de Dios si nosotros tenemos el anhelo de tener una casa propia. Ahora, construir una casa no es lo mismo que comprarla ya hecha. Yo sugiero construir su casa. Esa es mi sugerencia, pero comprendo que no siempre se dan las facilidades o las situaciones para construir una casa y uno la compra ya hecha. ¿Por qué? Porque hay créditos y bueno, empieza uno a pagarla poco a poco y de esa manera se hace uno de su casita. Pero uno, al no haber estado ahí cuando se construyó la casa, no sabe qué hay abajo de la casa, mayormente esto, qué hay abajo de la casa, sobre qué está construida esa casa. Y ya no hablemos de los materiales que se utilizaron para su construcción y para las instalaciones. No lo sabemos, todo está ahí escondido, nada más vemos lo de fuera. Y hay casas muy bonitas, muy hermosas, eh, pero no todas son estables. Y de esto trata la enseñanza aquí de nuestro Señor Jesucristo. Habla de dos constructores, un constructor prudente y un constructor insensato. Vamos a ver lo que dice respecto del constructor prudente. Según el texto que recién leímos, vemos que el constructor prudente oye las palabras de Jesús. Ya es un principio. Oye las palabras de Jesús, pero luego practica las palabras de Jesús. Esto significa obediencia. Esto significa obediencia. ¿Saben ustedes que fe está vinculada a la obediencia? Nadie puede decir que él tiene mucha fe o que cree en Dios, que cree en Jesús y no le obedece. Entonces no es fe real. Una cosa es obediencia y otra cosa es fe. Cierto, alguien puede obedecer sin fe, pero nadie puede
tener fe sin obedecer. Esto es muy importante tenerlo en nuestro corazón. Es como para que pensemos, bueno, yo creo en Jesús. Ahora viene la pregunta, ¿le obedezco? Porque si no le obedezco, lo más probable es que mi fe no sea la fe que se requiere como para precisamente construir una vida sobre roca. Entonces, el que practica las palabras de Jesús, que tiene una conducta obediente a las palabras de Jesús, está edificando sobre roca. Y si su vida está edificada sobre roca, cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos y lo golpeen, no va a caer su fe, no va a caer su vida. Él estará firme y tendrá un final feliz. Un constructor prudente se fija sobre dónde va a construir. Miren, aquí les quiero explicar un poquito acerca de la diferencia del fundamento y los cimientos, hablando en un plan práctico de la construcción. Los cimientos son los que nosotros conocemos, que se hacen de piedrita o se hacen de concreto y con algunas técnicas distintas. A veces se pueden hacer hasta cimientos de bloc de concreto, bueno, como sea. Pero esos cimientos tienen que estar apoyados en una superficie fuerte, firme. Y a esa superficie es a la que se refiere este pasaje. ¿Dónde vamos a desplantar nuestros cimientos? La capa firme. Quizá ustedes hayan escuchado este malentendido acerca de lo que es tener una casa segura. Dicen, oh, mi casa está muy bien construida porque tiene una cimentación de 2 metros de altura. Bueno, eso es ignorancia. Pensar que la altura de la cimentación es la que le va a dar estabilidad a la casa es un error. No es la altura de la cimentación. Hablando de la cimentación, no es la altura, es la anchura. Es el ancho de la cimentación lo que le va a dar estabilidad a la casa. Hablando de cimentación. Pero todavía hay algo más. No importa lo ancho que sea la cimentación, si la superficie donde está cimentada no es sólida, se va a venir abajo esa casita. La enseñanza del texto es el fundamento. Un tip o una pista que les puedo dar para construir su casa es que a la hora de ir escarbando logren detectar el suelo firme, el sólido. Hasta que hallen un suelo firme y sólido, hasta entonces podrán decir, aquí voy a poner mis cimientos sobre esta capa sólida. Entonces, la escritura nos está enviando hacia allá. ¿Sobre dónde voy a desplantar los cimientos de mi casa? Hablando metafóricamente de mi vida, ¿sobre dónde la voy a fincar? ¿Saben que hay personas que quieren fincar su vida sobre la vida de otras personas? Esta es la parte romántica, amorosa, donde dicen, no, pues yo sin ti no soy nada. Pues qué pena que una vida tan valiosa de un joven o de una señorita esté fincada en la vida de otro joven o de otra señorita, ¿no? No, es que
Entonces, cuando le falle la otra persona, es esa capa sobre la que está fundando su vida, pues va a venir abajo. Y esta es la construcción del hombre insensato. Es la segunda parte. ¿Cuál es el constructor o quién es el constructor insensato? El que oye las palabras de Jesús. Ah, muy bien. Ahí estamos en la misma situación que el hombre prudente. Los dos oyen las palabras de Jesús. Pero avanzando empiezan las diferencias. No practica las palabras de Jesús. Es decir, tiene una conducta desobediente. Y al no practicar las enseñanzas de Jesús, está edificando su vida sobre arena. ¿Cuántas veces no se les ha dicho a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, tengan cuidado con quién se relacionan, tengan cuidado a quién le van a brindar sus afectos? Porque si ustedes son cristianos, la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Pero, bueno, al final ellos deciden. Y resulta que al no obedecer las instrucciones de la palabra de Dios, están fincando su matrimonio sobre arena, sobre capas no sólidas, no firmes. Y en algún momento hay un riesgo fuerte de que cuando vengan los problemas, se venga abajo esa relación. Por eso es bueno pensar y meditar y decir, no, yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero ir sobre firme en mi vida. Porque si me comporto como un constructor insensato, imagínense, y eso ha sucedido, las construcciones sobre fundamentos no sólidos. En la Ciudad de México hay un lugar muy bonito, hermoso, yo creo que es de los lugares más hermosos que tiene la Ciudad de México y está hacia el sur y es conocido como, me parece que Bosques del Pedregal, Pedregal de San Ángel, toda esa zona es hermosísima. Hay casas residenciales muy caras ahí, pero saben que algunos algunos constructores, creyendo que estaban construyendo sobre firme, resulta que abajo de esas rocas, que no eran rocas de un espesor suficiente, no, eran capas nada más, estaban huecas por abajo, había cavernas. Y entonces cuando vinieron los sismos, se fracturaron esas capas y se vinieron abajo esas casas. Abajo había cavernas. Hay que tener cuidado de que el fundamento sobre el que estamos edificando nuestra vida no sea engañoso. Parece firme, pero resulta que por abajo está hueco. Eso es peligroso. Ahora es muy sencillo saber si abajo está hueco o no. Y aunque le gastemos un poquito más, si hay sospechas de que en esa zona hay cavernas, hay que pagar un estudio de mecánica de suelos y ellos saben cómo hacerlo. Van y hacen ese estudio y les pueden decir si hay huecos o no abajo. Y ya sabrán entonces dónde construir y dónde no construir. Pero el insensato no le importa. Es más, el insensato puede estar viendo de que se trata de esa arena. Pero él dice, no importa, no importa, sí, sí va a aguantar. Sí, es más, dicen que es arena, pero yo no lo veo como arena. Yo lo veo firme. Bueno, entonces si no le hace caso a los expertos que saben que eso es arena y construye su casa, construye su vida sobre esa parte de tierra móvil,
pues va a caerse su casita cuando sea golpeada por lluvia, por ríos, por vientos. Y claro que la lluvia, los ríos y los vientos podemos identificarlos inmediatamente con esos golpes de la vida que nos llegan, sea enfermedad, sean desilusiones, sean crisis financieras, sea ausencia de trabajo, sea la pérdida de un ser querido. Somos golpeados. Traiciones que llegamos a sufrir, somos golpeados. Pero si nuestra casa está sobre roca, miren, a los dos los golpeó la lluvia, los ríos y los vientos, tanto al prudente como al insensato. Y es que la Biblia también es clara al señalarnos. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. Jesús no nos engaña. El cristiano va a pasar por aflicción. Igual como pasa el insensato, el prudente también pasa por aflicción. La gran diferencia es dónde está construida tu vida. Si mi vida está sobre roca, entonces puedo decir que no importa lo que venga, las turbulencias que se dejen venir sobre mi vida estará firme, porque mi fundamento es firme. Yo estoy sobre roca y de ahí no va a moverme lo que llegue a suceder. Así pues, el pasaje nos está haciendo ya como una invitación a que construyamos, si es que no hemos construido nuestra vida sobre roca, lo hagamos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jesús. Es Jesús. Hace un rato entonamos ese canto. Es Jesús, mi roca, fiel es Dios. Es Jesús, mi roca. Él es la roca firme. No construyan su vida sobre otras vidas que pueden fallarnos en algún momento. No, no las construyan ahí. Es bueno tener un afecto, tener un amor, así hablando físicamente, tener una esposa, un esposo, tener hijos. Es maravilloso tener nietos, pero nuestra vida no puede descansar en las vidas de ellos. Nuestra vida tiene que descansar en Jesús, porque Él es roca, Él no se mueve, es la roca firme. Dice el pasaje que cuando Jesús terminó de enseñar, es decir, todo este grupo de temas, al menos eso nos da a entender Mateo, pero nosotros podemos imaginar a Jesús enseñando este grupo de temas en distintos escenarios y en distintos días, solamente que Mateo las reunió en estos 2 capítulos, lo hizo como temático y está excelente, ahí está condensado mucho de la enseñanza de Jesús. Lo cierto es que sus oyentes, aun cuando solamente hubieran escuchado este pasaje, aislado de todas las otras enseñanzas, las personas que lo oyeron, dice el texto, que se admiraron de su doctrina, se admiraron de su enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús les enseñaba con autoridad. En cambio, los escribas les enseñaban sin autoridad. Sus líderes religiosos les enseñaban sin autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas? Que ellos podían ver que Jesús les enseñaba con autoridad. Bueno, si nosotros nos basamos nada más aquí en este texto, podemos detectar la autoridad de Jesús, porque Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras que yo estoy diciendo, estas palabras son mías, no son de otro maestro religioso, de otro maestro famoso,
un maestro contemporáneo o un maestro clásico de allá de los griegos. No, son mis palabras. Y ahí ya se detecta la autoridad de la enseñanza de Jesús. Son sus palabras. Podemos recordar cuando a Jesús le dijeron, oye, Señor, es bueno repudiar a su mujer por cualquier causa. Y en ese tiempo había dos grandes maestros. Estaban Shammai y Gilel. Uno abogaba porque sí se valía divorciarse de la mujer por cualquier causa. Ustedes pueden pensar que si tienen los pies fríos, pues también por eso se pueden divorciar. Si ronca, pues también por eso. Por cualquier causa. Se le quemaron los frijoles. Ah, bueno, pues ya te puedes divorciar de ella. Había esta escuela y había un maestro que enseñaba así, pero había otro que decía, no, no. El espíritu de la escritura es que solo por causa de fornicación. Y entonces cuando a Jesús lo confrontan para saber cuál es su opinión, casi los oyentes están como esperando que Jesús dijera, estoy a favor de Shammai o estoy a favor de Gilel. No. Él con autoridad dice, esto es así. Y es así desde el principio. Y él enseña con autoridad, no recargándose en alguno de los maestros de la ley, en algún maestro famoso o alguno que tenía muchos discípulos o pocos discípulos. No, él en su propia persona. Por eso es bueno estudiar las enseñanzas de Jesús. Yo les invito a que en este año ustedes pueden tomar la decisión de leer la Biblia completa de lado a lado, de tapa a tapa, o formarse un programa de decir, voy a leer los evangelios y voy a ir detectando las enseñanzas de Jesús. Lo voy a ir siguiendo paso a paso. A ver, en el evangelio de Mateo, ¿qué enseñó? En el de Marcos, en el de Lucas, en el de Juan, ¿qué enseñó? Y no solamente para tener el conocimiento, sino para obedecerlo. Obedecerlo. Y al hacer esto, estaremos fincando nuestras vidas sobre fundamento firme. Pero había otra cosa más de la diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los escribas. Y es que Jesús era congruente con lo que enseñaba. Su conducta, su estilo de vida estaba íntimamente ligado con su enseñanza. En cambio, los escribas enseñaban una cosa y hacían otra. Ahí pues hay por eso mucha deserción de algunos fieles de las distintas denominaciones, porque ven a sus líderes religiosos enseñar y probablemente enseñen muy bien, sean muy fieles a la escritura, probablemente tengan muy buena doctrina, muy buena enseñanza, pero la conducta de ellos no coincide con la predicación, con la enseñanza que ellos dan. Y ahí se viene un descontento. ¿Es normal? Es normal. ¿A quién le va a parecer que su maestro de Biblia diga una cosa y haga otra? A nadie. Y entonces podemos hablar de que cuando alguien se comporta así, está imitando a estos escribas. A estos escribas que enseñaban sin autoridad. Y ahí pues nosotros somos llamados, como también está ligado a la predicación anterior de hace 8 días, los falsos profetas, aquellos
que no son obedientes al Señor, no tienen una vida cristiana leal al Señor, pues desde ahí hay una falsa intromisión en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Lobos vestidos con piel de oveja. A mí se me hace algo espantosísimo que así de una manera gráfica una persona, o bueno, yo me acerque a un animalito y le levante la piel que trae creyendo que es oveja y me encuentro con un lobo. Qué espantosísimo es eso. Y eso, claro que ha sucedido en las congregaciones cristianas. Y qué descontento, qué horror, qué terror encontrarse con un lobo cuando uno piensa que era una oveja. Y ciertamente Jesús en esa enseñanza de lobos con piel de oveja está haciendo una alusión a estos líderes también de su tiempo, a los escribas, a los fariseos, a los principales sacerdotes, a algunos ancianos. No todos, claro, siempre habrá un remanente por ahí sano, pero qué triste que esto suceda. Por eso, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, hemos de fincar otra vez nuestra vida en Jesús. En Jesús, ahí estará nuestra vida. No estará afincada nuestra vida en el pastor o en el diácono o algunos líderes prominentes, maestros de escuela dominical. No, qué bueno que les tengamos afecto y respeto, algún afecto especial por el rol que cubren. La Biblia habla de esto también, pero no puede estar nuestra vida allí fincada. Jamás, jamás, jamás. Nuestra vida, toda ha de estar fincada en nuestro Señor Jesucristo. Y claro, hay de aquel líder religioso que se comporta como un escriba, que no tiene la autoridad de enseñar porque no enseña la palabra de Dios, no enseña las palabras de Jesús. O si acaso las enseña, no es congruente con la enseñanza que sus labios emiten. De modo que, para concluir, podemos plantearnos estas preguntas necesariamente. ¿Qué tipo de constructor soy? ¿Dónde está afincada mi vida? ¿Dónde está afincada mi casa? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? No dice un canto, si el fundamento de mi vida solo es Él me libró del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Algunos lo recordarán, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No, no, si el fundamento de mi vida solo es Él. Él es Jesús. Quiera Dios, y si alguien ha descuidado su fundamento, sí, su fundamento es Jesús, pero lo ha descuidado porque ha puesto su confianza en otras cosas y ha puesto su dirección y sus aspiraciones en otras cosas, olvidándose del fundamento de Jesús. Bueno, es tiempo de retomarlo y decir, momento, aquí voy a hacer un alto en mi vida. Y otra vez, estar consciente de que mi vida está fundamentada en Jesús. Y ahora sí, de aquí para arriba, todo lo que venga es bueno. Todo será bueno. Pero lo principal, el fundamento de mi vida. Hemos sido golpeados, hemos sido golpeados con esta pandemia, hemos sido golpeados con la muerte de seres queridos. Papá, mamá, hermanos, hermanos de carne y sangre y hermanos en la fe han muerto y nos ha dolido muchísimo, mucho. Pero claro, nuestra vida no estaba fundada ahí. No hemos caído en la ruina.
Hemos sido golpeados, hemos sido lastimados por las circunstancias de la vida, pero estamos firmes en el Señor. Que Dios nos bendiga. Ahora aquí tengo que parar la grabación, detener la transmisión. Muy bien. Ahí está. Ya está. Ah, no, creo que no, todavía está parpadeando. A ver, otra vez.